Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número uno y en esta oportunidad les vamos a presentar lo que es traumatismo craneoencefálico. Entonces, primero vamos a empezar por una definición y pequeños conceptos claves. Entonces, dentro de la definición entendemos que el traumatismo craneoencefálico es una afectación física o funcional del contenido craneal o el cerebro causado por una fuerza externa, pudiendo conllevar esto una alteración de las habilidades cognitivas, físicas o emocionales de la persona. Desde el punto de vista biomecánico, los traumatismos craneoencefálicos suceden cuando se aplica una fuerza sobre un cuerpo animado. Esto de forma y se acelera y acelera de forma directamente proporcional al área de contacto y a la energía aplicada. Entonces esto condiciona una serie de respuestas mecánicas y fisiológicas que vamos a ver más adelante. Entonces el mecanismo de impacto y con sus fenómenos de contacto asociados tales como condiciones craneales, fracturas, etcétera, señalan los fenómenos de aceleración y desaceleración y los movimientos cráneos-cervicales que van a generar una serie bien definida de lesiones. Entonces aquí encontramos uno de los principales componentes que es la presión intracraneal. Entonces esto es la elevación de la presión intracraneal que puede reducir lo que es la perfusión cerebral y causar lo que es exacerbar la isquemia. Entonces, cuando la PIC se encuentra normal para pacientes en reposo es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio. Las presiones mayores a 22 milímetros de mercurio, particularmente si son prolongadas y refractarias al tratamiento, van a estar asociadas a lo que es un mal pronóstico. Entonces, dentro de la doctrina Monro-Kelly, entendemos que es un concepto simple pero esencial que explica las dinámicas de la presión intracraneal. Entonces, eso es que establece que el volumen total de los contenidos intracraneales debe mantenerse constante, ya que el cerebro, principalmente la bóveda craneal, es un contenedor rígido y capaz de expandirse. Entonces, cuando el volumen intracraneal normal se eleva, la sangre venosa y el líquido cefalorraquídeo pueden ser desplazados hacia afuera, proporcionándose lo que es un grado de amortiguamiento de la presión. Entonces, por consiguiente, inmediatamente después de la lesión, si esta masa como un coágulo sanguíneo puede expandirse mientras que la PIC permanece normal. Sin embargo, una vez que se ha alcanzado el límite de desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y la sangre intravascular, la PIC se va a incrementar rápidamente. Entonces aquí entendemos la curva volumen-presión, que el contenido intracraneal puede compensarse inicialmente por una nueva masa intracraneal, tal como un hematoma subdural o epidural. Una vez que el volumen de esta masa alcanza un umbral crítico, ocurre un incremento rápido de la PIC, que puede conducir a una reducción de lo que es el flujo de sanguíneo cerebral. Entonces, dentro de esta doctrina Monro-Kelly, entonces entendemos que el volumen total del contenido intracraneal permanece constante. Si la adición de una masa como un hematoma comprime un volumen igual al líquido cefalorraquídeo o de la sangre venosa, la PIC se mantiene normal, pero sin embargo, cuando este mecanismo compensatorio se agota, la PIC se incrementa exponencialmente, aún con pequeños incrementos adicionales, como es el volumen del hematoma. Bueno, dentro del flujo sanguíneo cerebral nosotros tenemos que tener en cuenta principalmente las siguientes cosas. Cuando el trauma es lo suficientemente severo puede causar lo que es una reducción notable del flujo sanguíneo cerebral durante las primeras horas luego de la lesión. Entonces es usualmente que se puede incrementar de 2 a 3 días siguientes, pero en pacientes que permanecen comatosos se va a mantener por un nivel por debajo de lo normal por días o semanas después de la lesión. Entonces, hay evidencia que con niveles bajos de lo que es un flujo sanguíneo cerebral no va a satisfacer las demandas metabólicas del cerebro luego de una lesión. Entonces, la isquemia cerebral regional e incluso global es habitual luego de una lesión craneoencefálica severa. Entonces, la vasculatura cerebral precapilar puede contraerse o dilatarse en respuesta a estos cambios en lo que es en la presión arterial media. Principalmente para fines clínicos, la presión de perfusión cerebral se define como la presión arterial media menos la presión intracraneal. Entonces, una presión arterial media entre 50 y 150 es autorregulada para mantenerse con un flujo sanguíneo cerebral constante. Entonces, un traumatismo severo puede perturbar esta autorregulación de la presión al punto que el cerebro no pueda compensar adecuadamente los cambios de la presión parcial cerebral. Entonces, si esta situación continúa y la presión arterial media es muy baja, se tiene como resultado lo que es la isquemia y lo que es un infarto. Entonces, si es muy alta, va a producir lo que es un edema cerebral marcado y una elevación de la PIC. Entonces, los vasos sanguíneos cerebrales también se van a contraer, se van a dilatar en respuesta a estos cambios en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de dióxido de carbono en la sangre. Entonces, por lo tanto, la lesión cerebral secundaria puede ocurrir por hipertensión, hipoxia, hipercapnia o hipocapnia iatrogénica. Entonces, para esto hay que realizar esfuerzos para aumentar la perfusión cerebral y el flujo sanguíneo, reduciendo principalmente lo que es la PIC y manteniendo el volumen intravascular y la presión arterial media en rangos normales, además de que toca restaurar lo que es la oxigenación y la ventilación normales. Los hematomas y otras lesiones que incrementen el volumen intracraneal deben ser evacuados tempranamente. Ya, dentro de lo que corresponde a la etiología de va a ser haciendo un repaso rápido de las principales posibilidades. Principal vamos a entender que existe a lo largo de toda la vida. Entonces, vamos
vamos a clasificarlas esta vez por etapas de la vida. En la vida uterina tenemos lesiones por existencia de tumores uterinos que pueden afectar la cabeza y el feto, el parto por fracturas del forceps o cefalomatomas por ventosas, en la primera infancia hematomas subdurales por manejo poco cuidadoso y accidentes en domicilio o malos tratos, en la segunda infancia lo que son caídas, accidentes de tránsito o síndrome del niño aplastado o apaleado, en joven adulto principalmente lo que son accidentes de trabajo, tráfico y deportes, y en la vejez caídas casuales, accidentes de tráfico, y por último las causas más frecuentes son los accidentes de tránsito seguido de las caídas. Bueno, ahora hablando un poco de la clasificación, hemos decidido clasificarles en 3 rangos, por patogenia, integridad y la escala de Glasgow. Dentro de la patogenia entendemos a las lesiones primarias como las fracturas, contusiones, laceraciones, lesión axonal difusa, que son debidas básicamente a lo que es el impacto y los mecanismos de desaceleración y desaceleración y movimientos relativos del encéfalo respecto al cráneo. Entonces estos van a ocurrir de forma inmediata al traumatismo y son culpables de las lesiones nerviosas y vasculares que aparecerán según ocurre el traumatismo. Dentro de las lesiones secundarias encontramos a lo que son los hematomas y hemorragias intracraneales, la congestión vascular cerebral, swelling, el edema, hipertensión intracraneal y lesiones isquémicas infecciosas, aunque iniciadas en el momento del impacto presentan una manifestación clínica más tardía. Entonces la diferencia fundamental entre las lesiones primarias y secundarias es principalmente que el médico no tiene ningún control, mientras que las secundarias son las lesiones potencialmente evitables y por lo tanto tratables de forma precoz. La isquemia cerebral es la lesión secundaria de mayor prevalencia en los traumas craneoencefálicos graves que van a fallecer a causa de esta por el traumatismo. Entonces dentro de las lesiones isquémicas van a desencadenar muchos lo que son cascadas bioquímicas. Entonces en esto encontramos la diferencia de aminoácidos, reproducción de radicales libres, que son extremadamente lesivas para las células del sistema nervioso central. Este tipo de lesiones van a tener estas cascadas y sus consecuencias funcionales y estructurales del parénquima cefálico. Dentro de la integridad encontramos lo que es el trauma cerrado y el trauma abierto. Dentro del cerrado son que alguna de las cubiertas está íntegra, tanto el cuero cabelludo, el hueso o la dura madre, y no existe una continuidad entre la masa cerebral y el exterior. Entonces la gran mayoría de los traumas son cerrados. Abierto, entonces comúnmente va a ser causado por un arma de fuego o objeto penetrante que causa disrupción de las cubiertas cerebrales y es siempre obligado a reparar. Entonces esto se asocia con una mayor mortalidad comparado con el traumatismo cerrado, que tiene una causa más frecuente de los accidentes de tránsito, caídas y trauma directo con efectos contundentes. Y por último, la escala de Glasgow, que el objetivo principal es trasladar el conjunto de alteraciones neurológicas de cada exploración sucesiva a los datos numéricos que ayuden a valorar de forma objetiva y cuantificable la gravedad de las alteraciones mismas. Entonces, dentro de estas escalas permiten comparar datos y deducir pronósticos. Entonces, esto va a valorar que principalmente lo que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Entonces, la puntuación mínima debe ser de 3 puntos cuando no hay ninguna respuesta y la puntuación máxima de 15. Y se debe registrar el desglosado de los 3 componentes, el componente de la apertura de los ojos, la respuesta verbal y la respuesta motora, y anotar tanto la gravedad inicial tras el traumatismo como la posterior evaluación mediante la exploración periódica. Entonces, la intervención traqueal o el edema facial o ocular intenso entorpecen lo que son las respuestas verbales y oculares. En dichas circunstancias se va a aplicar al paciente la calificación de 1 como modificador con la severidad verbal 1T, en el cual la letra T equivale al tubo. Entonces, la calificación del entubado va a ser 3T o 10T. Siguiendo la escala de Glasgow anteriormente explicada, podemos clasificar en trauma craneal leve. Al realizar la valoración mediante ECG se obtiene una puntuación de 13-15. Los pacientes han experimentado una pérdida de conciencia menor a 30 minutos. Los síntomas o signos que presentan son dolor de cabeza, confusión y amnesia. Existe una recuperación neurológica completa a pesar de que algunos de estos pacientes tienen dificultad de concentración o memoria pasajera. Trauma craneal moderado. La puntuación en la ECG es de 9-3. Los pacientes se encuentran letárgicos o estupurosos clínicamente. Los pacientes con traumatismo cráneoencefálico moderado requieren hospitalización y pueden desarrollar el síndrome postconmocional, que se refiere a un estado de inestabilidad nerviosa después de un trauma cráneoencefálico leve a moderado. Las características principales son mareo, cefalea, fatiga y dificultad para la concentración. Trauma cerebral grave. La puntuación en el ECG es de 3/8. Los pacientes tienen un estado comatoso, no pueden abrir los ojos, seguir órdenes y sufren las lesiones neurológicas significativas. Por lo general, en la tomografía computarizada se observa fractura de cráneo o hemorragia intracraneal. Estos pacientes requieren ingreso a la unidad de cuidados intensivos. La recuperación es prolongada y generalmente incompleta. Un porcentaje significativo de pacientes con trauma cráneoencefálico grave no sobreviven más de un año. Lesión del cuero cabelludo. El traumatismo contuso penetrante de la cabeza puede dañar el cuero cabelludo, que tiene una vascularización abundante, y por lo tanto resulta un sangrado profuso. La presión directa permite controlar la hemorragia inicial para realizar una inspección cuidadosa de la herida.
Si se reconoce una laceración simple, se irriga con abundante líquido y se realiza un cierre de primera intención. Si la laceración es corta, bastante, un cierre con sutura percutánea en una sola capa. Si la lesión larga o tiene múltiples ramificaciones, es posible que el individuo requiera desbridamiento y cierre de lo que es en el quirófano, el cual con una mejor iluminación y mayor selección de instrumentos y materiales para la sutura. La reaproximación cuidadosa de lo que es la galea aponeurótica hace posible un cierre más seguro y una mejor hemostasia. Continuando con el tratamiento médico, se han establecido varias medidas médicas para minimizar la lesión neurológica secundaria y las consecuencias sistémicas del traumatismo cráneoencefálico. Los pacientes con un traumatismo cráneoencefálico cerrado o documentado e indicios de hemorragia intracraneal o fractura de cráneo deprimida deben recibir una dosis de impregnación de fenitoína 17 miligramos por kilogramo, seguida de un ciclo de una semana del mismo fármaco en dosis terapéuticas, casi siempre de 300 a 400 miligramos por día. Ya se demostró que la profilaxis con fenitoína disminuye la incidencia de crisis convulsivas postraumáticas tempranas. Deben vigilarse de cerca las concentraciones sanguíneas de glucosa y, en caso de ser necesario, controlarlas con una escala gradual de insulina. La fiebre siempre debe analizarse y controlarse con antipiréticos. La hiperglucemia y la hipertermia tienen efectos tóxicos en las neuronas lesionadas y estas contribuyen al daño secundario. Los sujetos con daño encefálico muestran mayor prevalencia de ulceración péptica y hemorragia gastrointestinal. En la profilaxis contra la úlcera hay que usar medias compresivas o también llamadas elásticas o bombas atrombóticas para evitar trombosis venosa profunda. En la clasificación, las lesiones encefálicas traumáticas pueden clasificarse como leves, moderadas o graves. En personas con antecedentes de traumatismo cráneoencefálico, vamos a tener la lesión encefálica grave si la calificación de la GCS es de 3 a 8, moderada si va de 9 a 12 y leve si va de 13 a 15. Para los pacientes en sala de urgencias se puede emplear un sistema de selección para la asignación de recursos del tiempo que se minimiza la probabilidad de pasar por alto lesiones ocultas o progresivas. Lo que concierne a los tipos de traumatismo cráneoencefálico cerrado, tenemos a la conmoción. Se define como la disfunción neurológica temporal después de un traumatismo cráneoencefálico no penetrante. Estudios de imagen de la cabeza muestran imágenes normales y las deficiencias desaparecen en cuestión de minutos a horas. Las definiciones varían. Algunos indican que debe haber pérdida transitoria del estado de conciencia, mientras que otros mencionan a pacientes con cualquier alteración del estado mental. Son muy frecuentes las dificultades para la memoria, sobre todo amnesia del incidente. Las conmociones pueden graduarse. Uno de los métodos para hacerlo es el sistema de calificación de Colorado. Los sujetos con traumatismo cráneoencefálico y confusión solo llegan al grado 1. Las personas con amnesia alcanzan el grado 2 y los enfermos que pierden el estado de conciencia están en el grado 3. Los estudios muestran que el cerebro permanece en estado hipermetabólico hasta por una semana después de la lesión. Hematomas intracraneales traumáticos. Los diversos hematomas intracraneales traumáticos contribuyen a la muerte y discapacidad consecutiva a una lesión craneoencefálica. El hematoma epidural es la acumulación de sangre entre el cráneo y la dura madre. Por lo general, este tipo de hematoma se debe a la rotura de arterias, en particular de la arteria meningia media. La dura madre está adherida al hueso y se requiere alguna presión para disecar entre una y otra. Por lo general, este tipo de hematomas tiene un cuadro clínico habitual de 3 etapas que tal vez solo se observan en un 20% de los casos. Al principio, el sujeto está inconsciente por la conmoción consecutiva al traumatismo, luego despierta y tiene un intervalo lúcido, mientras el hematoma se extiende sin causar síntomas. A medida que aumenta el volumen del hematoma, se llega a la región descompensada de la curva del presión-volumen, y este se eleva y el individuo presenta un letargo y hernia. La hernia de gancho casi siempre da una parálisis del tercer par craneal y esta va a ser una hemiparesia contralateral. Además, se va a encontrar un coágulo que se observa brillante y convexo. La calcificación esta debe ser menor de 8 y el pronóstico después de la evacuación exitosa es mejor para esta patología que para el hematoma subdural. Se relaciona con traumatismos de menor energía y con lesión cerebral primaria, consecuente más reducida. El pronóstico es bueno de un 85 al 90% de los individuos con hematoma epidural y necesita a veces de intervención. Hematoma subdural agudo.
Este tipo de hematoma es resultado de la acumulación de sangre entre las membranas aracnoides y dura madre. Por lo general, el hematoma subdural agudo se debe a una hemorragia venosa, de manera característica por un desgarro de la vena comunicante que se extiende entre la corteza cerebral y los senos de la dura madre. Las venas comunicantes se someten a este estiramiento y desgarro durante la aceleración y desaceleración de la cabeza, ya que el cerebro se desvía respecto a la dura madre, la cual se adhiere con firmeza al cráneo. Los ancianos y los alcohólicos están expuestos a un mayor de riesgo de hematoma subdural agudo después de traumatismos craneoencefálicos debido a la atrofia cerebral. El coágulo se observa brillante o con densidad mixta, tiene una forma de media luna y quizá posee márgenes menos definidos y no cruza la línea media por la presencia de la hoz cerebral. Los hematomas tratados sin intervención quirúrgica pueden estabilizarse y al final se reabsorben o evolucionan a hematomas subdurales crónicos. Este tratamiento requiere exploración neurológica frecuente hasta demostrar que la estabilización del coágulo es periódica de la cabeza. El pronóstico para la recuperación funcional es peor para el hematoma subdural agudo que comparación con otra patología, porque se acompaña de una lesión primaria mayor del parénquima cerebral a causa de los impactos de alta energía. Contusión. Una contusión es una equimosis en el cerebro y ocurre cuando la fuerza de un traumatismo es suficiente para romper pequeños vasos, con la extravasación consecuente de sangre al cerebro. Las áreas contusas se van a ver brillantes en la tomografía computarizada. Los polos frontal, occipital y temporal son los más afectados con mayor frecuencia. El cerebro va a sufrir una lesión cuando choca contra las paredes ásperas del hueso. Las contusiones rara vez van a generar un efecto de masa. Todo va a depender de las cantidades de sangre en el parénquima lesionado. Tal vez se detecte el edema alrededor de una contusión, lo cual produce un efecto de masa. Las contusiones también pueden crecer y convertirse en un hematoma evidente, sobre todo durante las 24 horas. La lesión axonal difusa se refiere al daño de los axones en todo el cerebro debido a la aceleración rotatoria con desaceleración subsiguiente. Los axones se rompen del todo y luego pueden retraerse, con lo cual se forman bolas de axones. En estos casos, sobre todo en los más graves, puede haber hemorragias identificables, sobre todo en la resonancia magnética. El sangrado es un hallazgo típico en el cuerpo calloso y la parte dorsolateral del mesencéfalo. Lesión penetrante. Esta anomalía es compleja y se debe valorar de modo individual. Hay dos subtipos principales, los cuales van a ser la lesión por misil. En este vamos a tener como ejemplo lo que son las balas, los dispositivos de fragmentación, y por otro lado los que son de otras causas, como pueden ser cuchillos o punzaciones. Las lesiones por misil de alta velocidad, rifles de caza de alto poder o armas militares son especialmente mortíferas porque la onda de choque acompañante causa destrucción cavitaria del tejido en un área mucho mayor respecto al proyectil mismo. Los proyectiles, por otro lado, penetran ambos hemisferios y atraviesan los ventrículos. Deben aplicarse algunos principios generales. Si se dispone de radiografía y tomografía, son valiosas para conocer la naturaleza de la alteración. Debe también considerarse la angiografía cerebral si el objeto pasa cerca de una arteria principal o de un seno venoso de la dura madre. La exploración quirúrgica es necesaria para extraer cualquier objeto que sobresalga del cráneo. Los objetos pequeños contenidos dentro del parénquima cerebral se dejan a menudo intactos para poder evitar lesiones cerebrales secundarias a iatrogenia. Se administra también antibióticos para disminuir la probabilidad de meningitis o formaciones de abscesos. Subdural crónico es la acumulación de productos de desintegración sanguínea que tiene una antigüedad mínima de 2 a 3 semanas. Los hematomas agudos aparecen en color blanco brillante y hiperdenso en la tomografía durante unos 3 días, lapso después del cual se desvanece hasta tener la misma densidad en el cerebro y luego de 2 a 3 semanas se tornan hipodensos. Un hematoma subdural crónico verdadero se ve tan oscuro como el líquido cefalorraquídeo en la tomografía. A menudo se detectan indicios blancos con pequeñas hemorragias recurrentes en la acumulación. Estas pequeñas hemorragias pueden extender la acumulación lo suficiente para generar síntomas. Tal fenómeno se conoce como un hematoma subdural agudo sobre uno crónico. Con frecuencia los hematomas subdurales crónicos se encuentran en pacientes con un antecedente claro de traumatismo craneoencefálico, ya que pueden generarse
por traumatismos menores. Los alcohólicos, los individuos de edad avanzada y los sujetos que reciben anticoagulantes tienen un mayor riesgo de desarrollar un hematoma subdural crónico. Es probable que el sujeto actúe con cefalea, crisis convulsivas, confusión, hemiparesia contralateral o coma. Hemorragia intraparenquimatosa. Por lo regular, los hematomas aislados dentro del parénquima cerebral se relacionan con hemorragia hipertensiva o malformaciones arteriovenosas. Tal vez haya sangrado en un área contusa del cerebro y defecto de masa por los hematomas en desarrollo quizás se presente como una anomalía neurológica tardía. Es más probable que aparezca una hemorragia intracerebral traumática tardía en las primeras 24 horas en los pacientes con contusión en la tomografía craneal inicial. Se debe repetir la tomografía 24 horas después de traumatismo para documentar la afección estable. Las indicaciones para craneotomía incluyen cualquier volumen de coágulo mayor de 50 centímetros cúbicos o volumen mayor a 20 centímetros cúbicos con deterioro neurológico referible y dispersión relacionada con la línea media mayor a 5 mm o compresión de la cisterna basal.